como ustedes saben, hay varios temas que comentar del tema de actualidad. El tema relacionado con la fiscal de la Nación, que ya a los congresistas de Perú Libre han presentado una especie de denuncia constitucional, que creo que se va a caer. Todo este paquete de denuncias contra la familia presidencial, hoy se entiende que ya el juez debe dictar prisión preventiva, no sé si por 36 meses o poco menos. De igual manera, el fiscal que investiga esto, otro fiscal ha pedido impedimento de salida del país para la primera dama de la nación y sus dos hermanos. En medio de todo esto, se han conocido también imágenes del último operativo Patriota realizado en el BRAIN por parte de las Fuerzas Armadas. Hemos invitado para hablar sobre estos temas al coronel en situación de retiro del ejército peruano, don Marcos Hinojosa Requena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Controversia TV. Gracias, muy amables. Efectivamente, hay una serie de hechos y podríamos comenzar con este plan de operaciones Patriota. Hemos escuchado al presidente o al premier decir algo sobre este operativo Patriota. Ni una palabra. Nada, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como tal, no ha dicho nada de esta operación que se ha trabajado no una semana, meses, porque los Quispe Palominos se trasladaban de un sitio a otro. Han tenido una inteligencia operativa muy buena. También ha intervenido el camarada Sacha y dos más. Entonces, es un operativo, al igual que Chavín de Huántar. ¿Acaso el presidente se tomó palabras de apoyo a todos los héroes de Chavín de Huántar? A esta operación Patriota, donde ha intervenido en forma secreta y ahora corrobora aún más lo que hablamos la vez pasada. Mire, el presidente del Comando Conjunto lo ha hecho tan secreto que ni el ministro de Defensa sabía. Él ha pedido su renuncia. ¿Por qué? Porque de hacerlo, Pedro Castillo lo iba a impedir, lo iba a demorar, iba a hacer todo para que este operativo no se realice. Fue llamado el ministro de Defensa y le tiraron su llamada de atención porque ¿cómo es posible que usted no sepa? Eso es cierto. Tampoco sabía la DINI, el mayor Fernández, que está trabajando al costado de la oficina del presidente. Entonces, estas acciones secretas ha permitido, y el día 11 de agosto se sabía por inteligencia que iban a tener una reunión. Ha sido muy importante. Por ello es que nosotros sí tenemos que mencionar todo el Perú de que este es un operativo muy bueno. ¿Quiénes han intervenido? Los hijos de aquellos oficiales, suboficiales, soldados que fueron muertos, que tuvieron heridas o que tuvieron algún problema. ¿Para qué? Para que trabajen en forma eficiente, y así lo han hecho. La preparación, lo hemos visto en algún canal, con meses de anticipación. El terreno en BRAE es difícil, tremendamente difícil. La mayor cantidad del año para con una nube y no se puede divisar. Por eso, además, se han encontrado USBs, se han encontrado documentos que después se va a trabajar, apoyo a la campaña y otras cosas más. Pero el presidente de la República y este caballerito liso de Aníbal Torres no han dicho ni una palabra. Sus mermeleros con las justas. Los mermeleros también, el ministro de Justicia de igual manera. Por eso claro. Es que los aeródromos que se iban a hacer en Junín y en Cajamarca quizás se detengan. Bien, tras este operativo no se sabe exactamente quiénes han sido detenidos, cuántos han fallecido exactamente, no se tiene un uniforme, supongo que se estará limpiando un poco el área, pero se estima que ha muerto Víctor Quispe Palomino, ¿no? El camarada José, quien era el líder.
No sé si queda otro Quispe Palomino aún en la zona. Justamente el 11 iban a celebrar la muerte de uno de los hermanos, Quispe Palomino. Por eso iban a hacer una acción ahí en ese lugar, situación que fue aprovechada. También se ha recuperado a 12 niños que iban a ser entrenados, capacitados para que mañana más tarde integren a esta banda delincuencial de la droga, porque ellos están encargados de acopio, de la venta, etcétera. Por eso es que se quería, mire, nacionalizar la droga. Mire, si solamente Enaco compra el 12% de toda la coca del BRAE y del Perú, del Cusco, etcétera, 12%, y el 88%, por eso Bermejo, el Puca Bellido, todos, que el propio presidente estaban ansiosos para nacionalizar la droga, la coca sobre todo, ¿no? Pues ahora van a retrasarse y esperamos que el camarada José, que ha sido herido por versiones de los capturados, se le encuentre y pase a buen recaudo un sinvergüenza criminal. La camarada Vilma, al parecer, ha sido muerta, por eso estaba la camarada Celia. Bueno, son cosas interesantes que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, donde también han encontrado una serie de papeles y documentos es en la casa de Jennifer Paredes, ¿no? En Cajamarca han encontrado sellos de subprefectos, tenientes gobernadores, otros documentos, cuando se entiende que Jennifer Paredes no es pues funcionaria pública y no debería de tener acceso a esta información. Hoy se entiende que el juez dictaría prisión preventiva, no sé si 36 o menos tiempo. A la vez, otro fiscal ha pedido impedimento de salida de la primera dama y de sus dos hermanos. ¿El cerco ya está en el cuello o no? Mire, los elementos de convicción que está encontrando la fiscalía son abundantes, no solamente con los que se han presentado Bruno Pacheco y otros más. Como mencionas, en Cajamarca, 14 sellos de agentes, de subprefectos y otras personas. ¿Para qué? Como se justifica, ¿no? ¿Para qué encontraron esos sellos? Para hacer los expedientes. Encargaba a Espino hacer expedientes, no solamente para sellar. Entonces uno tiene que deducir que tenían que firmar, falsificaban la firma de algunas autoridades. Los decretos de urgencia, como estaban acostumbrados a hacerlo en Chiclayo, Chachapoyas, en Cajamarca, son abundantes, decretos de urgencia, pero hay lineamiento para sacar este decreto, no es así nomás. Y algunos le emplean para saneamiento, agua, luz, educación, pero no están terminados tampoco esta obra, son millones de millones. En la casa de Jennifer se ha encontrado una libreta donde especifica claramente, dicen que es de puño y letra de la esposa de Pedro Castillo, 20,000 para Jennifer, 2,000 para tal, 3,000, etcétera, etcétera. Inclusive los 91,000 soles que los hermanos lo depositaron a Espino. Entonces, por eso los elementos de convicción son están ahí, todo el cerco a esta organización criminal cuyo cabecilla es Pedro Castillo. La fiscalía lo está haciendo. Sin embargo, todos los fiscales son amenazados. En Argentina mataron a Alberto Niman, en Honduras mataron a Karen, una fiscal que también estaba buscando, y a otro fiscal también en Paraguay, etcétera, muertos. Todos los fiscales son amenazados. Mire usted a la fiscal que está investigando, igualito un dron
que lo está tomando fotos, que lo está vigilando y lo está tratando de amedrentar. Pero estas damas probas, damas caramba, que las tienen bien puestas, no se dejan amedrentar ni asustar. La fiscal Patricia Benavides ha demostrado. Ahí en la última reunión que han tenido en Trujillo, este caballerito, Aníbal Torres, ahí persiguiendo, inventando, le ha dicho en este CONASEC, el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, él no tenía por qué atacar a la fiscal, pero lo ha hecho. Entonces, vemos pues que van a ser presionadas, tratando de amedrentarlas, tratando de que ellas efectivamente no hagan su labor. Sin embargo, lo siguen haciendo y espero que también termine una acusación constitucional en el Congreso, porque eso es importante. Bueno, en medio de esto habría que sumarle también los 28 depósitos por casi 100.000 soles, ¿no?, que ha recibido Jennifer Paredes. Bueno, ya hay lo suficientemente elementos como para, pues, determinar esta prisión preventiva para la cuñadísima. Ahora, yo no sé si usted ha podido escuchar ayer lo que ha dicho el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Él ha indicado ayer que existe un convenio internacional sobre corrupción y que la Convención de Viena permite que las altas autoridades de un país sí pueden ser acusadas, pero aplicando esta Convención Internacional sobre Corrupción y aplicando la Convención de Viena. Porque, claro, nos enfrentamos a lo que dice la Constitución en el artículo 117, ¿no?, que el presidente de la República no puede ser acusado. ¿Usted ha escuchado este argumento? Es correcto, lo escuché antes de un congreso, de un abogado que mencionaba lo que acabas de mencionar, lo que acabas de decir, es correcto. El Perú ha suscrito esa Convención de Viena y el artículo 117 de la Constitución, al suscribir el Perú ese tratado de investigar a las más altas autoridades, podemos hacerlo. Por lo tanto, el presidente de la República es la más alta autoridad de nuestro país y puede estar sujeta a ello. Ojalá se cumpla. Pero ¿quién tendría que hacerlo cumplir? El ministro de Justicia. El ministro de Justicia es el representante del Estado, así como Aníbal Torres, el premier y el presidente. ¿Lo van a hacer? Al contrario, van a decir que eso no se sujeta por la Constitución, etcétera. Van a poner 50.000 peros porque no les conviene. Ojalá se pudiera hacer eso. Estamos viendo que el Congreso, la fiscal Patricia Benavides, la acusación constitucional lo va a poner en la subcomisión para que sea tratado y evaluado, y esto en el Pleno de una vez por todas se vote, porque él es el cabecilla de esta organización criminal. No solamente está demostrado, Zarratea, antes que asuma, el 28 de julio, antes que asuma, ya estaba en Zarratea, y su amigazo, su paisano Sánchez, con el alcalde, están metidos en todas estas cochinadas que hemos visto por los medios de comunicación. Yo tengo que agradecer como peruano a los medios de comunicación que han investigado en forma fehaciente y al detalle todas las cosas que se daban. Mire, la viceministra Añaños, el actual ministro de Transporte, se estaba pasando piola, y ese es un ministerio de vivienda que, al igual que el MTC, que tiene más presupuesto, ¿no? Y como Añaños, a la ex viceministra, la arquitecta Añaños, la querían trabajar y querían que suscriba muchos de estos expedientes. Como arquitecta podía hacerlo. Entonces, está rodeado. Esta organización criminal han venido a saquear al Perú, esa es la palabra, a robarse el Perú, ¿no? No tenían ningún miramiento.
toda la familia, la esposa, los cuñados, los sobrinos, los papás inclusive, caramba, porque así está hecho. Esperamos que el Congreso efectivamente ya recapacite que piensen que está de por medio el Perú, más que sus cuestiones individuales. Ok, diera la impresión que los denominados niños les van a perdonar la vida a cambio de que voten en algún momento por la vacancia presidencial. Eso es lo que se está un poco filtrando a la prensa. Encima de eso hay esta jefe de logística, ¿no?, de la municipalidad de Anguía, que fueron a su casa, le pidieron que firme y cuando ella se resistió a no firmar, le falsificaron la firma. Eso ya es hasta grotesco. Ahora, en medio de todo esto, usted ha dicho pues que en efecto hay una amenaza contra los representantes del Ministerio Público. ¿Qué le parece esta denuncia constitucional que ha presentado ayer Perú Libre para denunciar constitucionalmente a la fiscal Patricia Benavides? Antes de eso, solamente una reflexión, ¿no? El congresista Raimundo está en la subcomisión de Constitución. Imagínense, el congresista Luna está en la comisión de presupuesto. Es increíble. Y dos más niños están en la comisión de ética. Se pasaron. Bueno, esa denuncia constitucional que han presentado contra la fiscal por dos razones, ¿no? Dos razones de obstrucción y la otra es de abuso de autoridad a Patricia Benavides y lo incluyen a Pablo Sánchez. Sin embargo, Pablo Sánchez ha mencionado claramente que ha dejado de serlo. En diciembre, en enero presentó ya su informe. Entonces, de ahí no comencemos, ¿no? Está mal formulada y está mal hecha, pero lo hacen ¿para qué? Para asustar, distraer, amenazar a la fiscal. Nosotros, como peruanos y todas las instituciones que comprenden nuestro Perú, tenemos que darle nuestro apoyo a estas dos fiscales y a toda la fiscalía que está trabajando en forma acertada y con una identidad, porque está de por medio nuestro Perú. También, fíjese, el presidente de la Asociación de Gobernadores, Jean-Paul Benavente, mañana tienen una reunión interesante porque todos los gobernadores han acordado que ante todo el problema que existe de corrupción demostrado, problemas un desgobierno absoluto, porque Pedro Castillo no se ha dado cuenta que es presidente del Perú. Él sigue siendo un sindicalista básico pero jalado, porque solo se dedica a llamar a un grupo de ronderos y sale otro grupo de ronderos descalificando a este que se tilda de la federación no sé cuánto, y encima solo es un librero que vende en Azángaro y que está ahí al llamado de Pedro Castillo porque su familia está recibiendo un dinero. Igual que la señora, ella es presidente de los indígenas, de los afrocubanos paradisiacos, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto ha recibido su hijo que no tiene RUC? 49,000 soles. Entonces están siendo pagados. El gobernador del Cusco, donde Pedro Castillo ha tenido una buena votación, se han puesto de acuerdo por mayoría a pedir el adelanto de elecciones. Me parece que si se pusieran de acuerdo y Pedro Castillo tuviera algo de decencia, porque no puede estar exento de lo que está pasando. Solamente a mí estamos entrando al mes de septiembre y solo en inversión pública estamos llegando con las justas al 30% de inversión pública. Con las justas, 2.300 obras paralizadas. 2.300 obras. En Arequipa, 94 obras paralizadas. Un desgobierno total.
Ok, y en medio de todo esto ha salido en libertad Antauro Humala. ¿Usted cree que fue correctamente liberado? Porque se ha cuestionado varias cosas, que este informe tendría que haber sido dado por un juez. En segundo lugar, debió pagar la reparación civil. Y tercero, que se da pues en un escenario bastante curioso, cuando uno de los lugartenientes, por decirlo de alguna manera, de Antauro Humala, se ha descubierto que se ha reunido días antes con el premier Aníbal Torres. ¿Fue para usted correctamente liberado Antauro? Mira, el lugarteniente que se ha reunido con Aníbal Torres 2 días antes, José Luis Flores, que tú mencionas una palabra curioso, por no decir que es raro, no nos meten el dedo, ¿eh? Todo está planificado, ellos son gobierno. El ministro de Justicia, Chero, él es el que tiene que ser llamado, porque eh, el raciocinio común nos dice cómo una autoridad de tercer nivel del INPE va a conceder la libertad cuando un juez es el que ha sentenciado, un juez, ¿no? Pero ellos van a defender Perú Libre, que efectivamente merecía. Por ello es que debe ser llamado de forma inmediata el ministro de Justicia, en vez de estar mermeleando, al igual que Salas y al igual que Sánchez, ahí no sé a qué hora trabajarán, no sé realmente a qué hora trabajarán, solamente están para defender a Pedro Castillo. El ministro de Justicia debería responder cómo si es legal o no es legal, porque es cosa muy rara, curiosa, que un trabajador no ha pagado la caución civil para los deudos de los 4 policías muertos. ¿Acaso esos 4 policías no tienen padres? ¿No tienen esposas? ¿No tienen hijos? Y él sale, Antauro, y se siente orgulloso de lo que ha hecho en Andahuaylas y volvería a hacerlo. Eso, ¿qué mensaje da? Que es una persona que no puede reintegrarse a la sociedad, porque normalmente el preso que es liberado promete y agradece a Dios, caramba, y se reintegra a la sociedad, a su familia, busca trabajo, busca cómo hacer para continuar superándose, pero no, este señor ha salido liso, malcriado, ¿no? Y diciendo que se siente orgulloso de lo que ha hecho, de la muerte de 4 señores policías. Realmente tiene que responder el ministro de Justicia. Bien, es más, probablemente Antauro Humala habría cometido ya el delito de apología al delito, como se llama, como se tipifica en el Código Penal peruano, ¿sí? Alabar un delito, enarbolar una conducta ilícita. No solamente Antauro Humala, el propio Aníbal Torres la vez pasada, cuando dijo que cada rondero debería traer 50 y pondría de rodillas, ¿no? A todos los que están detrás del golpe. También se llama apología, pero él cuando fue al Congreso, bueno, es muy pobre la interrogación que le hicieron algunos congresistas, pero también se puede tildar como apología, ¿no? Lo que hace el propio Pedro Castillo, incitando, llamando ahí. Mire, él está en un plan de mentir y engañar. Mentir y engañar. Es diferente las dos cosas, ¿no? Engañar que no está metido como en la organización criminal, ¿no? Para tal efecto de engaño tienen que mentir, que a él que le encuentre un centavo. Anteriormente dijo que merecería la cadena perpetua. Ojalá. Las evidencias son claras, ¿no?
después mencionó que lo desherede su padre pensión 65. ¿Ves? Engaño, mentira, ese es su plan. Y donde va, continúa con ese plan. Reunión para engañar y mentir, ¿no? Es por eso es que no se da cuenta que es presidente. Lo que está haciendo es un sindicalista recontra básico. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Se entiende que hoy debe dictársele prisión preventiva a Jennifer Paredes, y el hecho que ya se le pida o pida un fiscal impedimento de salida a la esposa del jefe de Estado ya es una cosa muy delicada, ¿no? Bueno, el asunto es bastante complicado para un gobierno que ha dicho que va a luchar a favor de los pobres y que, bueno, hay 200 años de retraso y de olvido, y es el propio presidente de la República y la familia presidencial quienes se benefician de esta manera irregular, tan grotesca y tan ilícita, ciertamente. Gracias a usted. No sé si tiene alguna otra precisión que nos quiera hacer. Tienes toda la razón, grotesca, vulgar, y está mereciendo que todas las instituciones, y me da gusto que la iglesia en forma tibia, pero sí en la misa del Te Deum del 28 de julio, el arzobispo dijo algo, y otra vez la reunión de todos los arzobispos ha mencionado, pero tibia. Yo le hago recordar a nuestra iglesia, soy católico, que el arzobispo Pérez en Cuba en 1959 evitó que lo maten a Fidel Castro cuando falló en su intento de apoderarse del cuartel Moncloa. 1953. 1959 estaba en el podio celebrando que Fidel Castro. 1960 y 61 Fidel Castro prohibió las misas. Y las iglesias son empleados como centro de capacitación. Mire al arzobispo de Nicaragua, Ortega ya lo está poniendo a buen recaudo. Mire, por eso es que tenemos que estar con la identidad del Perú, todos los peruanos e instituciones. Estos son delincuentes. Es una organización criminal que lo único que ha venido a tomar el poder para enriquecerse. Muchas gracias y que Dios nos ayude realmente. Bien, gracias a usted por esta comunicación en directo con Controversia TV.